Bueno, el primer ejercicio de motores de corriente continua, de ejercicios de motores de corriente continua, lo tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a resolver estos ejercicios es dibujarnos el esquema. Si nos dicen que en este caso, como en este caso es un motor excitación serie, nos dibujamos el esquema de un motor serie y sobre él vamos poniendo todos los datos que nos dan. En este caso nos dice que tiene una resistencia inducida de 0,2 ohmios, una resistencia de excitación de 0,3 ohmios, conectado a una red de 220 ohmios, absorbe una potencia de 2,2 kilovatios con un rendimiento del 85% a 1000 revoluciones por minuto. Bueno, esto de aquí abajo no sé por qué está, eso no sirve de nada. Lo primero que nos piden calcular es la intensidad absorbida. Bueno, pues la intensidad absorbida, la intensidad que absorbe el motor de la red, la podemos calcular con el dato de la potencia y la tensión. Sabemos que potencia es V por I, ¿vale? Potencia absorbida es V por I, en este caso la I del inducido, o la I absorbida porque es un motor serie. Despejamos de aquí la I, 220 entre 2200 entre 220, 10 amperios. Lo segundo que nos piden es calcular la fuerza contraelectromotriz, la E, ¿vale? Para calcular la E, pues necesitamos hacer uso de la ecuación general del motor serie, ¿vale? V es igual a E más inducida por la suma de las resistencias, porque están en serie, ¿vale? Y aquí despejamos la E y obtenemos que vale 215 voltios. El apartado C nos pide la potencia de pérdidas. La potencia de pérdidas la vamos a obtener con la potencia absorbida y el rendimiento, ¿vale? De esta manera. Multiplicamos la potencia absorbida por el rendimiento y obtendremos la potencia útil de nuestro motor. Y la potencia de pérdidas será pues la diferencia entre la útil y la absorbida, entre la absorbida y la útil, perdón. ¿Vale? El apartado D nos piden calcular el par. El par ya sabéis que se calcula con la velocidad de giro del eje y la potencia mecánica, la potencia útil que está desarrollando la máquina. En este caso, el par va a ser potencia útil partido velocidad, pasada a radianes segundo, y quedaría así, 1870 vatios que hemos obtenido en el apartado C, partido por la revolución en radianes segundos. Como la tenemos en revoluciones por minuto, para pasarla a radianes segundo, 2pi por 2pi partido por 60, el 60 va arriba, nos sale un par de 17,86 Nm. Para el último apartado, lo que necesitamos es conocer la resistencia en serie con el inducido para que en el arranque la intensidad absorbida sea solamente 4 veces la nominal, ¿vale? Este es un problema, un cálculo muy típico de los motores de corriente continua, y es que nosotros cuando arrancamos un motor de corriente continua, si nos fijamos en su ecuación general, en el arranque la E va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque la E, si recordamos, era, a ver, lo ponemos aquí, en el arranque la E es 0, porque la fuerza electromotriz depende del número de espiras del bobinado y de la variación del flujo respecto del tiempo. Si el rotor no se está moviendo, este flujo magnético que están creando los polos no varía. Por tanto, la fuerza creada en el bobinado, la fuerza que aparece en el bobinado es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Pues que en el arranque, si no hacemos nada, la corriente se nos va a disparar. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues uno de los métodos más comunes es colocar una resistencia de arranque en serie con el inducido. ¿Vale? En este caso es un motor serie, pues va a ir en serie con todo. ¿Vale? Esta resistencia que tenemos aquí en rojo
será una resistencia de arranque, que solamente estará conectada en la maniobra de arranque. Una vez arrancado el motor, se desconecta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será nuestra ecuación en el arranque? Pues la V, recordamos, la E es 0, la quitamos, intensidad de arranque, resistencia de excitación, resistencia inducido y resistencia del arranque. ¿Vale? Nos dicen que la corriente hay que limitarla a solamente 4 veces la nominal. Sí, que crezca la corriente, pero solamente 4 veces la nominal. Bueno, pues la nominal va a ser, teníamos que era 10 amperios, la corriente en el arranque que nos van a permitir va a ser 40 amperios. De esta expresión obtenemos, despejamos la resistencia de arranque y obtenemos que tenemos que colocar una resistencia para esta maniobra de 5 ohmios. Cuando nosotros coloquemos en el arranque una resistencia de 5 ohmios, la intensidad que va a absorber el motor en ese momento transitorio va a ser solamente de 40 amperios. ¿Vale? Una vez arrancado el motor, desconectaremos la resistencia de arranque y volverá el motor, obedecerá a esta ecuación. ¿De acuerdo? Pues este es el primer ejercicio.